Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Que el Señor esté guiando vuestros corazones, que el Señor gobierne en vuestros corazones en cada uno de vosotros, mis hermanos. Les saluda desde Ecuador su hermana en Cristo, Adriana Quitaquís, del grupo Edificados en la Palabra. Es un gusto estar un día más ante la presencia del Dios eterno para la honra y la gloria de Dios, estudiando una porción más de su palabra en comunión con ustedes, amados hermanos. Que el Señor hoy nos bendiga a cada uno de nosotros, ya que hoy tendremos un estudio más de la bendita palabra del Señor en este día miércoles 7 de enero del 2026. Continuando con el eslogan, la epístola de Gálatas, el corazón del Evangelio. En nuestra segunda semana estudiaremos las epístolas con nuestro subtema, la prueba del mensajero y del mensaje de Dios, en la cual vamos a ver, mis hermanos, la diferencia que es la prueba del mensajero, que se mide por su fidelidad a transmitir lo que Dios dijo sin alterarlo, y la prueba del mensaje se mide por coherencia con la promesa eterna de Dios. El mensajero, mis hermanos, se valida por su fidelidad a Dios y el mensaje se valida por su fidelidad a la promesa del Señor. Y tanto, mis hermanos, el mensajero como el mensaje deben ser aprobados por la palabra y la promesa de Dios. Mis hermanos, hoy nos enfocaremos en nuestro tema principal, que se titula La prueba del pacto y de la promesa de Dios. Nuestro tema se refiere, mis hermanos, a que el pacto de Dios es firme e inmutable, y la promesa hecha a Abraham se encuentra su cumplimiento en Cristo, mis hermanos, donde ni la ley, ni el tiempo, ni los hombres, ni las obras de la ley pueden invalidar, mis hermanos, lo que Dios estableció. Y eso es lo que Pablo nos enseña hoy, mis hermanos. Ya que hoy estudiaremos 4 puntos importantes, mis hermanos, que nos ilustran la prueba del pacto, que lo vamos a discernir y lo estudiaremos juntos en el libro de Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 3, verso del 15 al 18, mis hermanos. Para esto, mis hermanos, les invito a tomar apuntes que podamos tener al alcance de nuestra mano, mis hermanos, una libretita, un esfero y vuestras Biblias. Así que de esta manera, mis hermanos, lo podremos estudiar en algún otro momento, ya sea con vuestros amigos o vuestras familias o en vuestros hogares. Pido a mis hermanos, de la manera más comedida, que me obsequien su atención, mis hermanos, para poder estudiar la bendita palabra del Señor. Y para poder estudiar su palabra, mis hermanos, pido a cada uno de ustedes, mis hermanos, que me acompañen a orar para pedir la dirección de Dios, que sea el Señor quien guíe en esta preciosa mañana. Pedir la dirección y la guía de nuestro Padre Eterno, para que nuestro estudio sea de mucha bendición y edificación para muchos, mis hermanos, ya que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y no para los hombres, no haciendo lo que a nosotros nos conviene, sino haciendo lo que Dios nos manda, obedeciendo su palabra y hacerlo por amor, ya que solamente, mis hermanos, somos nosotros instrumentos pasadores de voz, somos siervos del Señor, ovejas de prado de nuestro Padre. Pido a cada uno de ustedes, mis hermanos, que me acompañen a orar e inclinemos vuestros rostros y doblemos vuestras rodillas si lo podemos hacer. Y en caso de que no lo podamos hacer, el Señor conoce, mi Dios, y lo hagamos en la condición en la que podamos hacerlo.
siempre con reverencia a Dios Todopoderoso, nuestro Señor, y clamamos y pedimos a Dios guía espiritual para nuestro estudio, mis hermanos. Bendito y amado Padre, Dios Todopoderoso, la honra y la gloria es para usted, mi Señor, nuestro Dios y soberano y creador del mundo entero, quien hizo los cielos y la tierra, los mares, los árboles, y toda especie, Señor. Gracias le damos, mi Dios, por concedernos un día más de vida. Gracias, mi Dios, porque usted se merece la soberanía de parte de su pueblo. Usted con su divino poder y que mora en lo alto y que mora en lo profundo del hombre. Usted que conoce los pensamientos y las necesidades de sus hijos. Usted que es un Dios fiel y verdadero. Usted que es un Dios de fuente de toda verdad. Hoy, en esta preciosa mañana, mi Dios, venimos delante de usted con humildad y reverencia, Padre, reconociendo que usted es fuente de poder, amor, fidelidad, humildad, conocimiento. Es un Dios que tiene poder, tiene sabiduría, tiene entendimiento, Padre. Usted es un Dios vivo. Su pueblo hoy se reúne ante usted, Padre, para poder estudiar un día más de su palabra, en compañía y en comunión con mis hermanos. Su pueblo se acerca a su presencia, Padre, con corazones humildes, inquebrantados y agradecidos, Padre. Gracias, mi Dios, por la salud y la vida que poseemos. Usted, Padre, que es un Dios de pactos, que cumple todas sus promesas, mi Dios. Hoy estamos aquí reunidos. Su palabra nos dice, donde estén dos o tres, ahí está, Señor. Y hoy estamos, mi Dios, para meditar de su palabra, para estudiar de su palabra, para ser guiados, Señor, por su Espíritu Divino, en nuestro tema de hoy, que es la prueba del pacto y la promesa de Dios. Que sea usted hablando por medio de sus siervos, Señor. Que sea usted, Señor, anunciando su palabra por medio de cada uno de mis hermanos, que solo somos servidores e instrumentos suyos, Padre. Porque usted estableció sus promesas, mi Dios, desde tiempos antiguos, y se cumplió en nuestro Señor Jesús. Y por eso pedimos su guía espiritual, Padre, para que sea usted quien ilumine nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, y hablan de vuestros corazones. Nos guía hacia la verdad, mi Dios. Que sea usted quien nos edifique, nos transforme, Señor. Que sea usted quien nos quite la ceguedad de vuestros ojos. Que sea usted quien nos aclare el entendimiento y el conocimiento y podamos aceptar la verdad, para que podamos obedecerla conforme a su palabra nos enseñe, Padre, para que al discernir su palabra sea clara, Padre, y entendida. Y pedimos hoy, Señor, fortaleza. Pedimos que sea usted quien fortalezca nuestra fe, quien renueva nuestra fe, quien renueva nuestro espíritu, y que nuestro estudio sea un vivo reencuentro con usted, Padre, llenos de confianza y esperanza, y que al profundizar nuestro tema en su palabra, podamos ser edificados, fortalecidos, renovados, nuevas personas, nuevas criaturas, nuevos seres, Señor,
llenos de conocimiento de su palabra. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de alimentarnos un día más con su palabra, para ser llenados y saciados de su bendita palabra. Y todo esto se lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, quien vive y reine por toda la eternidad. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, su guía para nuestro estudio y su bendición para cada uno de vosotros. Amén. Amados hermanos, ya que pedimos la guía de nuestro Padre, sabemos y seguros estamos que el Señor nos enseñará y nos instruirá en su bendita palabra. Y para poder desarrollar nuestro estudio, mis hermanos, vamos a ver, vamos a ver una doctrina como algunos falsos maestros de la iglesia de Gálatas estaban enseñando, mis hermanos, una doctrina falsa. Estaban siendo impartidos y compartidos donde decía que una persona no era salva por la gracia de Dios solo a través de la fe, mis hermanos, sino que tenía que cumplir algunos rituales religiosos, mis hermanos, en la cual tenían que centrar su vida en la ley, en las obras de la ley. Y por eso, mis hermanos, sabemos que el ser religiosos o el cumplir con las obras de la ley no nos llevaba, mis hermanos, a ser justificados y ser dignos de Dios, sino que una persona es justificada y aprobada por Dios solamente por la fe, mis hermanos. Solo por la fe, mis hermanos. Ya que, mis hermanos, las obras de la ley antes eran unas prácticas rituales, mis hermanos, y externas que marcaban la identidad del pueblo de Dios, en la cual se practicaba la circuncisión, las normas alimenticias, los sacrificios y los rituales y las fiestas religiosas, etcétera, mis hermanos. Esas eran las obras de la ley. Y decía que una persona no es justificada por las obras de la ley, sino una persona es aprobada y justificada por Dios por su fe, mis hermanos, por la fe hacia nuestro Señor. Y ahora vamos, mis hermanos, a poder estudiar nuestro primer punto, que es la ilustración de un pacto, mis hermanos. Y para esto, mis hermanos, les invito a conocer, mis hermanos, los 4 puntos principales en la cual hoy vamos a poderlo estudiar y meditar de su palabra, que es la ilustración de un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente, que lo veremos en el verso 16. También vamos a poder estudiar que Dios dio un pacto de fe antes de dar la ley, y lo estudiaremos en el verso 17, mis hermanos. Y nuestro cuarto punto es: Dios dio un pacto, herencia, justicia por medio de una promesa, no por medio de la ley. Y esto lo estudiaremos, mis hermanos, en el verso 18. Ahora sí, mis hermanos, vamos a estudiar nuestro primer punto, que es la ilustración de un pacto, en el verso 15, mis hermanos. Pero para eso les invito, mis hermanos, a que podamos dar lectura del libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Nos ubicamos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, verso del 15 al 18. Y lo damos lectura, mis hermanos, que nos dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien,
a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, mis hermanos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concebió a Abraham mediante la promesa. Palabras del Señor, mis hermanos. Como primer punto, la ilustración de un pacto, donde lo podemos ver en el verso 15 que dimos lectura, donde nos dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Mis hermanos, Pablo nos enseña que un pacto ratificado no puede ser anulado ni modificado, mis hermanos. Y ratificado, mis hermanos, significa que proviene del latín ratificare, que significa confirmar o dar validez. Es la acción de asegurar un pacto o promesa de manera definitiva, de modo que no puede ser anulada ni modificada. Su promesa queda asegurada, mis hermanos, por su fidelidad y no depende de voluntad humana ni circunstancias externas, sino dada por Dios, y lo que Dios promete, Dios lo cumple, mis hermanos. Y Pablo dice: hermanos en la fe. Voy a ponerles un ejemplo. Pablo nos pone un ejemplo, mis hermanos, que cuando una persona hace un pacto con otra y ese pacto ha sido confirmado, nadie puede anular, mis hermanos. No se puede anular ni añadir nada nuevo. Ya que, mis hermanos, Pablo nos hace una comparación incluso que entre hombres, cuando se hace un acuerdo rectificado, no se puede cambiar, mis hermanos. Como segundo punto lo estudiamos, mis hermanos, en el verso 16. Con el punto: Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente, donde el verso 16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mis hermanos, el pacto divino de Dios, mis hermanos, vamos a ver la promesa de Dios de Abraham, que se confirma o rectifica con juramento divino, y la fidelidad lo vemos, mis hermanos, en el ejemplo que nos pone de Abraham. La fidelidad de Abraham hacia el Señor, la fe de Abraham hacia nuestro Señor. Y lo vamos a ver, a estudiarlo un poquito, mis hermanos, la promesa que Dios le hizo a Abraham en el libro de Génesis, mis hermanos. Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra y a tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el capítulo, mis hermanos, capítulo en Génesis mismo, capítulo 15, verso del 5 al 6, nos dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en el capítulo de Génesis mismo, mis hermanos, capítulo 17, verso del 7 al 8, Dios dice, y estableceré mi pacto entre mí y en ti, y tus descendencias después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y en el libro de Génesis mismo, mis hermanos, capítulo 22, verso 18, nos dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mis hermanos, de esta manera vemos, mis hermanos, la fe y la fidelidad que tuvo Abraham hacia Dios. También podemos apreciar la promesa de Dios que le hizo a Abraham. Fue una promesa inquebrantable, mis hermanos, ya que aquí el pacto que se hace entre hombres, sean con firmas o con testigos o leyes humanas, tampoco se puede cambiar, mis hermanos. Es algo que se confirma, algo que no se puede cambiar, ni aumentar, ni añadir. Y el pacto divino hacia Dios es algo inquebrantable, mis hermanos, que no se puede romper. Y lo que el Señor promete, el Señor lo cumple, mis hermanos. Y vamos, mis hermanos, a poder estudiar un poquito más sobre cuál es la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Porque nos habla de uno, no nos habla de muchos. Nos dice de uno solo, y es Jesús. Y vamos a ver que la simiente de Abraham es Jesús. Y vamos a poder apreciar la genealogía de Abraham hasta llegar a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, la genealogía de Abraham nos viene Isaac. De Isaac nos viene Jacob, mis hermanos. De Jacob viene Salomón. De Salomón, Fares. De Fares, Esrón. De Esrón, Arán. De Arán, Aminadab. De Aminadab, Naasón. De Naasón, Salmón. De Salmón, Boz. De Boz, Obed. De Obed, Isaí. De Isaí, el rey David. Del rey David, Roboam. De Roboam, Abías. De Abías, Asa. De Asa, Josafat. De Josafat, Joram. De Joram, Usías. De Usías, Jotán. De Jotán, Acaz. De Acaz, Ezequías. De Ezequías, Manasés. De Manasés, Amón. De Amón, Josías. De Josías, Jeconías, mis hermanos, que eran tiempos de exilio. De Jeconías, Salatiel. De Salatiel, Zerobabel. De Zerobabel, Abiud. De Abiud, Eliaquín. De Eliaquín, Azor. De Azor, Sadoc. De Sadoc, Aquín. De Aquín, Eliud. De Eliud, Eleazar. De Eleazar, Matán. De Matán, Jacob, que era otro Jacob. Y de Jacob viene José, quien era esposo de María. Y de José nos viene nuestro Señor Jesús, Jesucristo.
De esta manera vemos, mis hermanos, la genealogía donde Jesús, mis hermanos, viene siendo la simiente de Abraham. Vemos cómo Jesús es hijo de Dios y su genealogía humana lo conecta, mis hermanos, con la historia, pero su identidad divina lo conecta con la eternidad. Y nos muestra, mis hermanos, que Cristo Jesús, nuestro Señor, es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios y que la llegada de nuestro Señor Jesús no es casualidad, mis hermanos, sino que es parte del plan divino de Dios desde el inicio, mis hermanos. Vemos, mis hermanos, cómo Abraham fue declarado justo por creer en Dios. Antes de que existiera la ley, esto nos muestra que la salvación nunca dependió de las obras legales, de las obras de la ley, sino de confiar en la promesa. Desde el inicio Dios quiso bendecir, mis hermanos, a toda la humanidad a través de Cristo. No solo quiso salvar a Israel, sino a todos los que creen en Jesús, sean judíos o gentiles. La fe en la promesa de Dios, mis hermanos, es el fundamento de la justificación de Cristo que nos trae salvación, tanto al remanente fiel de Israel como a todas las naciones, mis hermanos. En el libro de Hebreos, mis hermanos, sin perder, mis hermanos, la cita base, que es Gálatas, capítulo 15, verso al 15 hasta el verso 18. No la perdamos, mis hermanos, separémosle la cita, mis hermanos, y nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, verso 17 y 18. Y nos dice así la palabra de nuestro Señor. Pablo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta en tanto de nosotros, mis hermanos. Como nos dice en el verso 18, mis hermanos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, mis hermanos, lo que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, mis hermanos. Vemos, mis hermanos, que Dios confirma, mis hermanos, su promesa con juramento para mostrar la inmutabilidad de su propósito, mis hermanos. Y nos vamos, mis hermanos, de la misma manera al libro de Salmos, capítulo 89, verso 34, donde vemos que el Señor nos dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y en el capítulo, mis hermanos, en el libro de Números, mis hermanos, capítulo 23, verso 19, nos dice así, mis hermanos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, mis hermanos. Con esto nos da la confianza en que saber que las promesas divinas de nuestro Dios son fieles y verdaderas, mis hermanos. Estudiaremos, mis hermanos, nuestro segundo punto, que lo encontramos en el verso 17 del libro de Gálatas, que les pedí que lo apartaran, mis hermanos. Gálatas, capítulo 3, verso 17. Como tercer punto tenemos: Dios dio un pacto de fe antes de dar la ley, mis hermanos. Mis hermanos, cuando Dios entregó la ley a Moisés,
La promesa a Abraham todavía no se había cumplido, mis hermanos. Por lo tanto, las obras de la ley no podían anular, mis hermanos, ni cambiar. La ley no podía anularse ni cambiar el pacto de fe con Abraham. Las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia, que era Jesucristo, que venía siendo su simiente, mis hermanos. Vamos a poder estudiar un poquito, mis hermanos, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 17, que nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo, mis hermanos, nos enseña que la ley de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí no anula el pacto puesto por Dios con Abraham. Pablo afirma que las promesas del pacto de fe que fue antes, mis hermanos, y la herencia lo recibimos por fe, no por obras, mis hermanos. El apóstol Pablo nos dice, mis hermanos, que el pacto hecho con Abraham, que lo leímos, mis hermanos, en el libro de Génesis, lo que ya lo estudiamos, Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, y en el libro de Génesis mismo, capítulo 15, verso 6, que también lo leímos, en el libro de Génesis capítulo 17, verso 7, que también lo leímos, mis hermanos, es el pacto que prometía bendición y descendencia, mis hermanos, y fue confirmado en Cristo como su simiente. Y vimos la genealogía de la descendencia de Abraham. Lo que estudiamos, mis hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16, que lo acabamos de estudiar recientemente. Mis hermanos, nos vamos al libro de Éxodo, mis hermanos, capítulo 12, verso 40 al 41, donde podemos ver, mis hermanos, que en el libro de Éxodo nos dice que la ley dada a Moisés fue dada 430 años después del pacto con Abraham, mis hermanos. Y Pablo nos recalca que la ley no se puede anular ni reemplazar, mis hermanos, la promesa. La ley tiene un propósito, mis hermanos, y es que podamos reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, y que podamos, mis hermanos, de esta manera, para que de esta manera reconozcamos, ya que esto nos ayuda y nos conduce a nuestro Señor Jesús. Y lo vemos, mis hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19 al 24, donde nos habla sobre el propósito de la ley, mis hermanos, donde nos dice que la ley fue añadido a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente que es Jesucristo. Vemos de esta manera, mis hermanos, la promesa a Abraham se recibe por fe, no por obras de la ley. Así, de esta manera, mis hermanos, llega tanto a judíos como a gentiles la oportunidad para poder participar de la bendición de Dios, la herencia por fe, si creemos en nuestro Señor Jesús y tenemos esa fe genuina, esa fe como la tuvo Abraham, una fe digna y merecedora, mis hermanos, por fe. Lo vemos, mis hermanos, en el libro de Romanos capítulo 4, verso 13 al 16, nos dice que la promesa a Abraham no fue, mis hermanos, por la ley, sino por la justicia de la fe, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, es la simiente prometida, mis hermanos. Y en Él se cumplen las promesas y se garantiza la herencia eterna, mis hermanos.
Al igual que mis hermanos en el libro de Segunda de Corintios capítulo 1:20, nos dice porque todas las cosas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y en el libro de Hebreos capítulo 8 verso 6 nos menciona que Cristo Jesús es mediador de un mejor pacto, mis hermanos. La ley no invalida el pacto porque Dios no cambia ni contradice su palabra, mis hermanos. En el Evangelio de San Lucas, mis hermanos, capítulo 21, verso 33, nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vemos, mis hermanos, cómo la fe en Cristo nos conduce a la vida eterna y recibir la herencia de Dios. Nuestro Señor es fiel, mis hermanos, y lo que prometió a Abraham se cumple en Cristo Jesús, y hoy nos alcanza a nosotros también, si tenemos fe, una fe genuina en nuestro Señor. Mis hermanas, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 17, nos dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así de esta manera concluimos nuestro punto 3, mis hermanos, y nos vamos a nuestro punto 4, que lo vemos en el verso 18, mis hermanos. Dios dio su pacto, herencia, justicia por medio de una promesa, no por medio de la ley. Y en el verso 18, mis hermanos, del libro de Gálatas, capítulo 3, verso 18, nos dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mis hermanos, Pablo nuevamente nos enseña que la herencia prometida por Dios no se recibe, mis hermanos, por la ley, sino por la promesa hecha a Abraham y cumplida en Cristo. Pablo nos dice que la gracia y la fe son el fundamento de la herencia, no las obras de la ley, mis hermanos. La herencia espiritual se refiere a la herencia de salvación y bendición eterna, la cual la herencia no depende en cumplir la ley mosaica, sino de la promesa divina a través de la fe. Mis hermanos, la promesa es un acto de gracia, mis hermanos. Abraham no la mereció por las obras de la ley, sino la recibió por creer y por su fe. En el libro de Efesios, mis hermanos, capítulo 2, versos del 8 al 9, vemos la salvación por gracia, no por obras de la ley, no por esfuerzo, mis hermanos. Nos refuerza, mis hermanos, que la herencia es un don gratuito, no es un mérito humano. La herencia no se gana ni se recibe, mis hermanos, por las obras de la ley, sino por fe. Cristo Jesús es la simiente que garantiza la herencia, y gracias a Jesús la promesa se extiende a todos nosotros si creemos en Él. La salvación no depende de esfuerzo humano, sino de una fidelidad a Dios. La fe que abre la puerta a la herencia prometida, viviendo bajo la gracia, significa descansar en la promesa cumplida en Cristo y no en la ley, y no en las obras de la ley, mis hermanos.
Para poder concluir, mis hermanos, para concluir nuestro tema, mis hermanos, vamos a poder ver el objetivo, mis hermanos, de este estudio. Y de esta manera concluimos, mis hermanos, que el objetivo de nuestro estudio es enseñar, mis hermanos, que la promesa de Dios es inviolable, que la ley no fue dada, mis hermanos, para reemplazarla, sino para que reconozcamos y meditemos en qué estamos pecando y acercarnos a Cristo, mis hermanos. La herencia espiritual, la salvación y bendición eterna no se obtiene por obras de la ley, sino por gracia de Dios manifestada en las promesas cumplidas en la fe en Cristo. Las pruebas del pacto y de las promesas de Dios consiste en confiar en que Dios es fiel y fiel a su palabra, mis hermanos. Nuestra fe en Cristo nos hace herederos plenos de las promesas de nuestro Señor. Cristo Jesús es la simiente de Abraham y en Jesús las promesas se cumplen, mis hermanos. Mis hermanos, debemos arrancar todo impedimento que no nos deje alcanzar la salvación, mis hermanos. Debemos quitar ese viejo hombre, ese viejo yo. Quitemos el egoísmo, la lujuria, la codicia, quitemos la injusticia, la mentira, los chismes, los malos pensamientos, mis hermanos, el orgullo, la envidia, el enojo, el odio, todo tipo de transgresión pecaminosa, mis hermanos, que no nos permita poder alcanzar la salvación, sino poder, mis hermanos, hacer lo mejor para nuestro Señor, alimentándonos nuestra fe, siendo fiel a nuestro Dios. De esta manera, mis hermanos, podemos alcanzar las promesas de Dios, porque sabemos que las promesas son fieles y verdaderas e inquebrantables, y sabemos que el Señor cumple sus promesas, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos, que no seremos aceptados ni justificados por Dios si es que hacemos las obras de la ley, o por nuestro esfuerzo, o por vivir nuestro propio esfuerzo, mis hermanos. No. Seremos, mis hermanos, sin confundirnos, mis hermanos. Que nos quede claro, mis hermanos, que nosotros seremos aceptados y seremos justificados por Dios solo por medio de la fe, mis hermanos. Ya que las obras de la ley, mis hermanos, eran prácticas rituales y externas que marcaban la identidad del pueblo de Dios antes, las cuales eran la circuncisión, normas alimenticias, los sacrificios y rituales, las fiestas religiosas, etcétera, mis hermanos. Esas eran las obras de la ley, mis hermanos, y Dios nos dice que nosotros seremos aceptados y justificados solamente por medio de la fe, mis hermanos. Tenemos, mis hermanos, que cada día mientras Dios nos preste vida, tenemos que seguir, mis hermanos, alimentando esa fe, que esa fe no desmaye, que esa fe siga firme y fiel. Y el resto, mis hermanos, el resto se encarga el Señor, porque sabemos que si nuestra fe sigue fuerte, las promesas de Dios están esperando por nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, les agradezco por la atención brindada, mis hermanos, y que el Señor, mis hermanos, siga fortaleciéndonos a cada uno de nosotros, siga alimentando nuestra fe para no desmayar, para seguir adelante cada día. Que el estudio de hoy, mis hermanos, sea de mucha bendición para cada uno de vosotros, mis hermanos.
De esta manera, mis hermanos, quiero que me acompañen para dar gracias a nuestro Señor por la palabra impartida en esta mañana. Y les pido que me acompañen a orar para dar gracias por el estudio y que el Señor ponga en nuestro corazón el hacer y el querer para poder hacer lo mejor para nuestro Dios. Bendito y amado Padre, honra y gloria para usted siempre, mi Señor. Agradecemos, Señor, y estamos agradecidos sus hijos, Padre, por guiarnos con su Espíritu en nuestro estudio de hoy. Gracias por derramar su conocimiento y sabiduría. Gracias porque nos enseñó a comprender mejor su palabra. Que nuestros corazones, Padre, estén llenos, estén saciados, que nuestros corazones estén siempre dispuestos a aceptar su palabra, Padre. También le doy las gracias, Señor, por enseñarnos su bendita palabra. Gracias, mi Dios, porque nuestros corazones están llenos de gratitud hacia usted. Gracias porque el estudio de hoy ha sido de mucha bendición para algunos, Padre. Gracias por permitir que podamos compartirla con los demás y que su palabra siga, Señor, compartiéndose con los demás. Y que de esta manera su palabra pueda alcanzar a muchas personas que lo necesitan y que necesitan conocer más de usted, Padre. Que su bendición nos alcance para todos. Sabemos, Señor, que su pacto y sus promesas son firmes, inviolables y eternas. Su palabra nos recuerda que ni la ley, que ni el tiempo, ni las fuerzas, ni las pruebas, ni las obras de la ley pueden invalidar lo que usted confirmó en Abraham. Que su pacto se cumplió con su simiente prometida, que es vuestro Señor Jesús, que es la simiente de Abraham. Mi Dios, que en medio de las pruebas y las luchas que pasemos, sea usted, Padre, que nos enseñe que la herencia, la promesa, no depende de las obras de la ley, sino de su gracia, de nuestra fe en Cristo Jesús. Usted nos prueba, Señor, para que sus hijos aprendamos a descansar y a confiar en su fe y en su fidelidad y no en nuestras fuerzas. Usted nos recuerda que su promesa antecede a todo esfuerzo humano y que su pacto permanece como una roca inconmovible, Señor. Dios Todopoderoso, fortalezca nuestra fe, Señor, para que como hermanos en Cristo vivamos confiados en que somos herederos de su promesa por medio de Cristo. Que las pruebas que pasemos nos acerque a su presencia y a su amor y a su corazón, y que sea usted, Padre, que nos enseñe a sus hijos a obedecer, no por miedo, sino por amor y fe. Que su Espíritu Divino sea nuestra guía en nuestras vidas, en cada paso que demos, Señor, recordándonos siempre que nuestra herencia ya nos fue concebida y que nadie nos puede arrebatar lo que usted nos ha dado, Señor. Que este estudio proclame que su fidelidad, su promesa, sea nuestra esperanza y su pacto nuestra seguridad de que su amor nos lleva al reino donde moraremos con nuestro Señor. Que nuestras vidas, Padre, sean testimonio vivo de que usted cumple lo que promete y que en Cristo todas sus promesas son verdad. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús, quien vive y quien reina, Padre. Que sea usted, mi Dios, bendiciendo vuestras vidas y vuestros hogares, fortaleciéndonos siempre en espíritu y en verdad, para honra y gloria de usted, Señor. Agradecemos, Padre, y pedimos su bendición. Que sea usted quien derrame bendición sobre todos nosotros, mi Dios.
en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham y el cumplimiento perfecto y digno de su promesa, en quien confiamos. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Paz a vosotros, mis hermanos, y bendiciones. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén.